La Europa que te toca, el podcast de Equipo Europa y Supera. E così voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia. Non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. La nostra situazione non consente di fare nulla di diverso. Agli italiani invece voglio dire non abbiamo cambiato idea. Ci vorrà tempo, molto lavoro, pazienza, determinazione, ma non abbiamo cambiato idea. Lavoriamo ogni giorno per mantenere gli impegni che abbiamo sottoscritto con voi in ogni ambito, compreso quello del ripristino della legalità. Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio de La Europa que te toca, el podcast de Equipo Europa, y esta vez en este maravilloso estudio con la ayuda de Supera. El tema de hoy, la verdad que tiene mucha sustancia, por decirlo de alguna manera. Hoy hablamos de migraciones y vamos a empezar dando un poco de contexto, porque Europa es hoy en día uno de los principales destinos de los movimientos migratorios, ya desde la crisis de refugiados hasta las llegadas recientes por el Mediterráneo y también las rutas balcánicas. La gestión de las fronteras y el derecho al asilo han generado también, por otro lado, intensos debates. Mientras unos defienden una política de acogida, hay posturas, digamos, contrarias. Están estos que abogan por controles más estrictos y mayores restricciones a la entrada de migrantes. Y además es un tema muy de actualidad, siempre lo es, pero es que especialmente ahora, el pasado 22 de enero, el Parlamento Europeo debatió el papel del crimen organizado en el tráfico de migrantes en la Unión Europea. Y se destacó también la necesidad de mejorar la cooperación policial y aumentar la efectividad de las penas contra las redes de tráfico de personas. Y además en 2023, un pelín más atrás, el tema también seguía ahí porque al final siempre lo ha estado, y en este año se registraron aproximadamente 380.000 cruces irregulares en el continente. Pero aquí hay que hacernos alguna pregunta, que es lo que intentaremos responder en este podcast. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre seguridad y derechos humanos? Vamos a analizarlo porque también nos preguntamos por esos desafíos a los que se enfrenta el sistema de asilo. Vamos a ir tirando por tres bloques que van a ser muy breves y muy claros. Primero, política migratoria de la UE. Luego nos iremos al caso de Albania y la situación de los refugiados ucranianos en Europa. Y también terminaremos hablando sobre el crimen organizado y qué papel juega en este tráfico de migrantes. Vamos a empezar por este bloque 1 y pasamos página, porque históricamente la Unión Europea se ha centrado en la integración económica y política, relegando la dimensión social quizás a un segundo plano. Pero la Unión Europea lo que busca es establecer una política migratoria segura, humanitaria y eficaz, con el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, dos instituciones, desempeñando un papel fundamental en la definición de prioridades y estrategias. Pero esta gestión involucra a muchos actores, no se queda solo en las instituciones, ONGs, gobiernos nacionales que operan estas ONGs sobre todo también en las fronteras, organizaciones supranacionales, y son puntos de vista diferentes. Entre estos puntos claves, valga la redundancia, también está el trabajo de los trabajadores humanitarios que salvan vidas en el mar y los problemas que enfrentan, y esto sale mucho y es un tema que todos podemos comprender, en las restricciones políticas. Cuando no hemos visto un caso de un barco que se queda varado figuradamente en mitad del mar porque no sabe dónde ir, no sabe dónde puede pasar? Pues eso es un tema que también abordaremos. Y luego, ya hablando de crimen organizado, tenemos como ejemplo al Europol, que estima que más del 90% de los migrantes irregulares que llegan a Europa lo hacen con ayuda de traficantes y en su mayoría vinculados a organizaciones criminales. El informe de ACNUR de 2024, titulado "En este viaje a nadie le importa si vives o mueres", describe cómo estas redes explotan y abusan de los migrantes, provocando miles de muertes y vulnerando sus derechos fundamentales. Según Naciones Unidas, tenemos otra vez una fuente que establece el tema y sienta cátedra. El tráfico de personas genera entre 4.700 y 6.000 millones de dólares anuales, lo que lo convierte en un negocio extremadamente lucrativo. Desde 2014 se estima que al menos 28.000 personas han muerto en travesías organizadas por traficantes, lo que refuerza la necesidad de abordar este tema. Y seguimos avanzando, porque pasando a hablar de Albania y de Ucrania, vemos que desde la invasión rusa en 2022, millones de ucranianos han buscado refugio aquí, en la Unión Europea, con Polonia y Alemania como principales destinos, aunque la acogida fue inicialmente facilitada por estos países
La presión en sus servicios públicos, en sus mercados laborales y en el conjunto de su sociedad ha generado tensiones y relaciones políticas bastante evidentes. Por otro lado, Italia, y este va a ser otro tema principal del podcast, ha firmado un acuerdo con Albania para trasladar allí a migrantes rescatados del Mediterráneo mientras se procesan sus solicitudes de asilo. Esta medida pretende aliviar la presión migratoria en Italia, pero la verdad es que ha sido muy criticada por externalizar la gestión de los migrantes a un país extracomunitario. Las cuestiones que surgen son muchas, eso está claro, y ya veréis que no estoy solo porque tengo aquí, por un lado a mi derecha, la invitada de hoy, que es Valeria Méndez de Vigo. Ella es miembro, y esto lo leo porque hay un buen currículum que leer textualmente, es miembro del Departamento de Incidencia Política y Alianzas de Convive Fundación CEPAIM, una organización que trabaja por una sociedad más inclusiva e intercultural, garantizando el acceso a derechos de los colectivos más vulnerables y especialmente, que por eso está aquí hoy con nosotros, a las personas migrantes. Ella es abogada de formación, ha complementado su carrera con diversos estudios de posgrado en cooperación al desarrollo, acción humanitaria, migraciones y derechos humanos. Y precisamente tiene más de 25 años de experiencia en eso, en cooperación al desarrollo en distintas organizaciones. Muchas gracias, Valeria, por estar aquí con nosotros hoy, porque la verdad es que es un lujo tenerte. Muchísimas gracias, de verdad, Rafa. Gracias a ti y a Equipo Europa en general. Estoy encantada de estar aquí y gracias por invitarnos a Convive Fundación CEPAIM. Gracias a ti. Y por otro lado tenemos por la parte de Equipo Europa a Teresa Gutiérrez, que ella es la viceportavoz de la delegación de Equipo Europa en Cataluña y ha trabajado en algún proyecto como el Europe After Work, donde han tratado temas como la guerra de Ucrania y las migraciones que se derivan de ahí. O sea que yo os dejo con dos personas autorizadas y que van a saber hablar muy bien del tema y van a saber explicarlo. Y adelante la entrevista porque yo creo que va a servir de mucho y va a dejar muchas claves. Os dejo a las dos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues estupendo, Rafa, muchísimas gracias. Así comenzamos con el primer bloque, entonces, sobre la política migratoria de la Unión Europea y también sobre la relación con la cooperación al desarrollo. Entonces, bien, el Pacto Europeo de Migración y Asilo pretende dar respuesta a los retos sobre la migración y la gestión de la migración en Europa. ¿Y cómo crees que equilibra la Unión Europea esta necesidad que tiene de proteger los derechos de los migrantes junto con también salvaguardar las fronteras exteriores? Pues muchas gracias, Teresa, por la pregunta. Es muy interesante, un poquito técnica. Voy a tratar de decirla de una manera que se entienda más o menos. Vamos a ver si lo conseguimos. Claro. Efectivamente, yo creo que el Pacto Europeo de Migración y Asilo pretende alcanzar un equilibrio entre dos objetivos que para la Unión Europea son fundamentales. Por una parte, la gestión eficiente de sus fronteras externas y por otra parte, y este es un objetivo fundamental al que la Unión Europea no puede renunciar bajo ningún concepto, la garantía y el respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Desde Convive Fundación CEPAIM pensamos que este equilibrio debe abordarse a través de varios mecanismos clave. Voy a tratar de resumirlo un poco brevemente. El primero de ellos es lo que se llama, tiene una palabra un poco extraña, triaje, que es una traducción del inglés screening, que es una especie como de control previo que establece el pacto y que es como una herramienta que permite clasificar de manera rápida y ágil, es lo que pretende, a las personas migrantes para determinar quiénes pueden acceder o no a la protección internacional. Sin embargo, se aplica una ficción jurídica de no entrada al territorio de la Unión hasta que el país miembro así lo determine, y eso puede provocar, es lo que nos preocupa desde Fundación CEPAIM, una zona de exclusión jurídica donde puedan producirse vulneraciones al derecho de asilo, ¿no? O que a lo mejor se expulse a personas migrantes sin que se haya evaluado debidamente su solicitud. Nosotros pensamos que este control previo debe complementarse con mecanismos que garanticen en todo momento el acceso a la protección y a la asistencia jurídica especializada. Otro de los temas es que el pacto prevé el uso de instrumentos como Frontex y también la cooperación con terceros países, ¿no? Para reforzar la seguridad de las fronteras externas. Nosotros pensamos que estas medidas tienen que complementarse siempre con unas estrictas salvaguardas legales para que las personas migrantes no queden desprotegidos, ¿no? Luego están todos los temas de las garantías procesales y de la asistencia jurídica. Es importante en este sentido el que desde el primer momento las personas migrantes tengan acceso a la defensa y a la atención jurídica especializada.
Es importante también la formación de funcionarios especializados y, por supuesto, el acceso y la incorporación de intérpretes, de modo que se minimicen las barreras, ¿no?, o los obstáculos lingüísticos o culturales. Y luego están también los temas relacionados con el mecanismo de supervisión y rendición de cuentas, para que la puesta en marcha del pacto no derive o no vulnere en ningún caso los derechos fundamentales. Desde Convive Fundación CEPAIM pensamos que es importante establecer mecanismos de supervisión independiente, y en este sentido propugnamos que existan organismos de control que tengan autonomía operativa y financiera, y en los que, bueno, pues pueda participar también la sociedad civil y las organizaciones internacionales. En conclusión, nosotros lo que pensamos es que el éxito de este Plan Europeo de Migración y Asilo reside en, de alguna manera, combinar y equilibrar estas dos cuestiones, ¿no? Por una parte, la seguridad de las fronteras externas, pero sin duda ninguna garantizar en todo momento los derechos fundamentales de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Genial, Valeria. Entonces continuamos con el segundo bloque sobre el caso de Albania y también la relación que tiene, pues, los casos de los migrantes ucranianos en Europa. Entonces, bueno, en el marco de la regulación europea hemos visto que aparecen casos como, por ejemplo, el binomio Albania-Italia, y también, pues, lo que se crearon esos centros de gestión de los migrantes en Albania. Entonces, pues, también queríamos saber un poco cómo afectan estos centros, y también si consideras que es un mecanismo eficaz y que garantice también, pues, bueno, la salvaguarda de los derechos fundamentales y también de las fronteras, porque al fin y al cabo, pues, es una posición que también ha generado ciertas posiciones en los países de la Unión y a la vez, pues, ha sido objeto de grandes controversias. Pues así es. La verdad es que, bueno, yo creo que ha quedado demostrado, y voy a tratar de explicarlo, que realmente ni es eficaz ni es compatible con los derechos fundamentales de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Por explicarlo un poco en mayor medida, en noviembre del 2023, el gobierno de Giorgia Meloni firma un acuerdo con el gobierno de Albania, mediante el cual se construyen en este último país 2 centros para personas migrantes. Son 2 centros que son prácticamente como cárceles, porque no se puede salir de ellos, y que tienen una capacidad aproximada de 3.000 personas, ¿no? Lo que se pretende en estos centros es ingresar a aquellas personas salvadas, digamos, del mar. Esto se enmarca en la presión migratoria que sufre Italia, ¿no? Sobre todo por embarcaciones que llegan fundamentalmente procedentes de África a través del Mediterráneo central. Entonces, de lo que se trata es de que estos migrantes y solicitantes de asilo no lleguen a las costas italianas, sino que se les integre en estos centros, desde los cuales se dilucidarían los correspondientes procedimientos de asilo en su caso. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues es lo que has dicho también, o lo que se ha dicho en el prólogo, lo que comentaba Rafa, ¿no? Que supone sobre todo una externalización total de la gestión migratoria a un país extracomunitario, ¿no? Con todo lo que eso puede conllevar, ¿no? De posibles abusos o de limitar de alguna manera su acceso a la asistencia legal, ¿no? Podría incumplirse también el principio de no devolución, ¿no? Si se expulsa a estos migrantes o solicitantes de asilo a países considerados no seguros, ¿no? Esto, en realidad, si lo recordamos, sigue un poco la estela de aquel acuerdo que suscribió Reino Unido con Ruanda y que fue declarado ilegal por parte de los tribunales de Reino Unido, ¿no? En un momento dado, lo que ha sucedido también es que Italia envió varios migrantes a estos centros de Albania, pero los tribunales italianos denegaron esta medida y obligaron al gobierno italiano a devolverlos a Italia. Varios de ellos, pues, tenían problemas de salud, otros eran menores y otros procedían además de terceros países no considerados seguros, como era el caso de Bangladesh y de Egipto, si no me equivoco. El tema en este momento está en proceso de resolución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Creo que salía la posible resolución uno de estos días. Tendremos que estar atentos a ello, pero en cualquier caso, ahora mismo lo que quiero decir es que el tema está parado, es decir, que ha sido un absoluto fracaso. Los centros en Albania están parados también y bueno, además ha sido una operación costosísima, porque, según tengo entendido,
este acuerdo ha costado unos cerca de 700 millones de euros. Vale, pues bueno, datos muy interesantes, la verdad. Y continuando también en esta línea, sabemos que en Europa recibimos un gran número de migrantes y también, bueno, pues se ha criticado un poco lo que sería la visión y el trato diferente entre unos y otros. Entonces, ¿hasta qué punto crees que la cercanía geográfica y cultural puede influir en esta percepción y también aceptación y protección de los derechos de los migrantes y también gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad? Pues sí, o sea, yo creo que son muchos los factores y sin duda que pueden influir en esto y sin duda pues la cercanía cultural y geográfica puede ser alguno de ellos, ¿no? El caso más reciente es el de las personas refugiadas de Ucrania tras la invasión de Rusia el pasado 24 de febrero del 2002, justo hoy se cumplen 3 años desde entonces, ¿no? Y es uno de los ejemplos que se pone como trato diferenciado y se dice que también es bueno, pues factores de cercanía cultural, geográfica, se alude también a que, o se ha dicho en algunas declaraciones, no es que son como nosotros, podríamos ser nosotros, algunos incluso han acusado de racismo, no es que como son rubios, son azules, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que ha despertado efectivamente las críticas en algunos casos de las organizaciones sociales y desde luego el malestar en otros solicitantes de asilo procedentes de otros conflictos de Oriente Medio o de África que han visto efectivamente que ellos tienen unos obstáculos prácticamente insalvables, ¿no? para obtener una cita, para explicar sus casos y en muchísimos casos sus solicitudes se ven denegadas. En cambio, en el caso de Ucrania, han recibido inmediatamente la protección temporal que les concede el derecho a la residencia, al trabajo y a prestaciones sociales en un plazo automático o máximo 24 horas en el caso de España, ¿no? Por tanto, un tratamiento realmente diferenciado. ¿Se debe a factores culturales y geográficos? Yo creo que se debe a un conjunto de factores. Y para mí el fundamental ni siquiera es ese. Yo creo que el fundamental es que en el caso de Ucrania lo que ha sucedido es que la invasión a Ucrania se considera por parte de Europa una amenaza a toda Europa. Ese es el asunto. Y Europa responde, y responde a Rusia, responde a un agresor absolutamente claro en el corazón de Europa y responde con una serie de medidas que son sanciones económicas, pero también son ayuda militar y económica a Ucrania, y dentro, digamos, de esta respuesta está también la acogida a los refugiados ucranianos. Hay otros analistas que también dicen que hay un enfoque pragmático en todo esto, porque en realidad, es decir, los refugiados ucranianos no necesitaban visado para llegar a otros países de Europa y ya estaban saliendo por las fronteras. Es decir, luego de no ofrecerse una solución rápida, los sistemas de asilo de los países miembros de la Unión se verían inmediatamente colapsados. Es decir, hay una serie de factores, pero realmente quizá el más importante sea que la amenaza a Ucrania se considera una amenaza a toda Europa y por tanto Europa responde acogiendo, entre otras cuestiones responde de diversas maneras, pero entre otras pues acogiendo mediante y activando la Directiva de Protección Temporal para las personas refugiadas de Ucrania. En todo caso, yo creo que también es importante tomarlo como un caso positivo, es decir, como un caso positivo que muestra cómo cuando hay voluntad política y cuando se ponen los recursos es posible acoger a un número grande de personas refugiadas en un tiempo brevísimo sin que exista alarma social alguna. Ojalá se acogiera a otros refugiados procedentes de otros conflictos de la misma manera. Pues sí, la verdad que sí. Y siguiendo también con el hilo que has comentado sobre Ucrania, bueno, obviamente pues ha generado también un foco, ¿no?, de inestabilidad y pues consiguientes, ¿no?, desplazamientos sobre los ciudadanos ucranianos. Entonces también has comentado un poco sobre este aspecto, ¿no?, cómo esta crisis migratoria puede afectar. Entonces, ¿cómo crees realmente que existe? Bueno, obviamente existen diferencias sustanciales, pero ¿cómo crees que también puede afectar un poco a la crisis migratoria dentro de Europa? También cogiendo las matices que has comentado antes. Bueno, efectivamente, pues la invasión de Ucrania ocasiona una enorme crisis humanitaria y esto se manifiesta en un gran desplazamiento de personas refugiadas, ¿no? Yo creo que en los primeros días fue una cosa impresionante y según datos del ACNUR, más de 200.000 personas cruzaban las fronteras, ¿no? Hoy son, que esto sí que es realmente un dato actualizado, hoy son cerca de 7 millones
las personas que han salido de Ucrania, ¿no? De ellas casi 6,5 millones están en territorio europeo. Por tanto, ha sido, en palabras de, así lo dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha sido el éxodo mayor y también más veloz en décadas, incluso desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por tanto, lo que ocurrió es que la Unión Europea activó muy rápidamente la Directiva de Protección Temporal, y esta era una directiva que en realidad había sido elaborada en el año 2001 y hubiera podido ser aplicada a muchas otras crisis, ¿no? Ha habido crisis de sobra. Si recordamos la de Siria del año 2015, Irak, Afganistán, etcétera, pero no lo hace hasta ahora. Y no lo hace hasta ahora porque los Estados miembros de la Unión no se habían puesto de acuerdo antes para activarla. Es decir, es solamente en el caso de Ucrania donde, por la razón que te digo, fundamentalmente porque se considera una amenaza para toda Europa, los países de la Unión deciden activar esta directiva de protección temporal, ¿no? Que lo que hace es conceder los derechos de trabajo, residencia y una serie de prestaciones sociales a las personas refugiadas de Ucrania sin necesidad, de manera colectiva, sin necesidad de someterse a procedimientos individualizados de asilo, ¿no? Algo muy diferente. Y la verdad es que la respuesta de Europa a la crisis de las personas refugiadas de Ucrania podemos decir que se ha caracterizado por su rapidez, coordinación y eficacia, ¿no? Ha supuesto en realidad el despliegue de una serie de recursos institucionales y de todo tipo que no se había dado hasta la fecha nunca realmente, ¿no? Y se ha notado, se ha notado muchísimo. Y en este sentido difiere mucho de otras crisis anteriores en las que la respuesta pues, había sido descoordinada, fragmentada, había ocasionado muchísimas divisiones tanto en el seno de la Unión Europea como fracturas al interno de los países, es decir, una respuesta totalmente diferente, ¿no? Un caso muy claro es, por ejemplo, el caso de Polonia, por ejemplo, o el de Hungría, países fronterizos con Ucrania, que se habían mostrado con unas posiciones muy controvertidas respecto a las personas migrantes y refugiadas, pero sin embargo en el caso de las personas refugiadas de Ucrania, pues abren también sus fronteras, ¿no? Por tanto, diferente. Pero en todo caso, sí que me gustaría remarcar, y creo que es importante, es que el ejemplo de Ucrania en realidad es un ejemplo de cuando existe voluntad política y se ponen los recursos, es posible acoger a las personas sin que exista alarma social alguna y con calidad, con calidez también y con eficacia, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo. A mí me lo contaban también mucho las compañeras de CEPAIN, que es una entidad acogida, ¿no? Y decían que, bueno, que lo más difícil para ellas había sido pues como la incertidumbre, porque no se sabía muy bien ni cuántas personas iban a llegar, ni qué era lo que iba a pasar exactamente, y se movían siempre un poco como con el día a día, y eso era muy complicado y muy complejo, porque vino muchísima gente, ¿no? Al menos inicialmente, pero que realmente la voluntad política, la concesión de la protección temporal, el respaldo social absolutamente impresionante que hubo, los discursos políticos y mediáticos, bueno, pues ayudaron y fueron sin duda ninguna factores de éxito. En realidad, pues ojalá, como digo, en otras crisis humanitarias se dieran respuestas similares y que los principios pues, de justicia y de universalidad de los derechos se aplicaran a todas las personas refugiadas independientemente de su origen. Genial, Valeria. Pues perfecto, muchísimas gracias también por tu valoración sobre la crisis migratoria de Ucrania y todas las puntualizaciones que ha realizado. Entonces, así pasamos al tercer y último bloque, que sería el crimen organizado en el tráfico de los migrantes. Así que, bueno, también más allá de lo que es el origen de las migraciones y las crisis migratorias, también queremos pues, conocer los factores, ¿no?, que condicionan la llegada de los migrantes a Europa y que llegan a las fronteras europeas. Entonces, también en ese sentido, Europol y la Interpol, como ha comentado Rafa, establecían que en 2023 más del 90% de los migrantes acudían a redes de traficantes. Entonces, bueno, también queríamos saber un poco hasta qué punto crees que esta percepción pues, influye a lo que sería la ciudadanía y también qué rol crees que juegan los medios de comunicación a la construcción de esta misma percepción por el acceso a estos traficantes. Son muchas preguntas en una. Muchas. Voy a intentar responder algo. Bueno, claro. El primero de todos voy a cuestionar un poquito el dato de Europol, porque lo he buscado y existe, efectivamente es así. Lo que pasa es que la mayoría, yo creo que ahí hay una cierta descontextualización, y es la siguiente. En realidad, la migración irregular, la mayoría, es lo que llamaríamos irregularidad sobrevenida. Es decir, la mayoría de las personas en situación administrativa irregular no llegan en pateras.
ni generalmente están en manos de los traficantes. La mayoría llegan a aeropuertos como los de Barajas con un visado o con una estancia permitida de 3 meses. Lo que ocurre es que pasado ese tiempo deberían volverse a su país y no lo hacen. Y entonces devienen, a partir de ese momento, en una situación de irregularidad, como digo, sobrevenida. Pero no entran en esa situación, entran con sus documentos, normalmente. Y esa es la gran mayoría de las personas. Es decir, tenemos generalmente un poco el imaginario de que la inmigración irregular, la mayoría entra por vía marítima, pero eso no es así, no es así en absoluto. Entonces digo, por contextualizar también un poquito los datos, pienso que el dato de Europol se refiere sobre todo a la entrada por vía marítima, entiendo, que es solo una parte, insisto, y no la parte mayor de la entrada en general de personas migrantes, ¿no? Yo creo que el discurso mediático y sobre todo político que se enfoca sobre todo en las mafias, a mí me parece que es súper dañino, sinceramente, porque creo que influye en la opinión pública. Primero, lo que hace es asociar migración con temas de seguridad fundamentalmente y no con temas de crisis humanitaria, que son los realmente relevantes y el foco que debería existir. Y me parece que también deshumaniza y criminaliza a las personas migrantes y solicitantes de asilo, ¿no? Se invisibilizan las causas de las migraciones y se pone, como digo, el foco en el delito de los traficantes y no en el derecho de asilo. Y de alguna manera yo creo que se termina vinculando migración y delincuencia, aunque no exista evidencia alguna que lo justifique, ¿no? Luego yo creo que ese es un primer punto. Otro punto es que las mafias no son la causa de la migración. Es decir, no, son una consecuencia, y no son una consecuencia de la migración, en realidad es una consecuencia de la falta y de la carencia de vías legales y seguras. Es decir, la gente se pone en manos de las mafias y se embarca en una patera porque no tiene otra manera de llegar a Europa, si es que no consigo un visado. Es decir, sí. Ese es el asunto, ¿no? Y algunos países, por cierto, los que llegan en pateras, no tienen posibilidad prácticamente alguna de conseguir un visado. Pero si realmente se quisiera luchar contra las mafias, lo que se haría sería habilitar vías legales y seguras, como por ejemplo pues corredores humanitarios, visados humanitarios, visados de regulación familiar, en fin, todo este tipo de cuestiones que harían que la gente pudiera acudir a estas vías y entonces pues seguramente en gran parte se desarticularían las mafias, es decir, no habría demanda de mafias, ¿no? Yo creo que eso yo creo que es muy importante. O sea, en conclusión, aunque las mafias en general juegan un papel en la inmigración irregular, el impacto en la percepción pública se ha amplificado muchas veces por este tipo de discursos, ¿no? Que tienen sin duda pues muchísima influencia, que duda cabe, en la percepción de la ciudadanía. Yo creo que los medios juegan un papel fundamental en el imaginario social y en la construcción de este. Nosotros desde Fundación CEPAIM lo vemos un poco a diario, la diferencia que existe, ¿no? Cuando se presentan las personas migrantes y solicitantes de asilo, se les presenta como necesitadas de protección o como aprovechadas de las ayudas públicas, por ejemplo, ¿no? Se las presenta como se habla, por ejemplo, de ola o de invasión o de avalancha, o por el contrario, como en el caso de Ucrania, lo vuelvo como ejemplo positivo, ¿no? Se dice que, bueno, que son personas necesitadas de ayuda y de protección y que es el deber de Europa de ayudarlas y de prestarlas esa protección precisamente. Es decir, varía sustancialmente y los medios pues tienen un papel importante, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues promover que haya mayor rigor informativo, visibilizar historias humanas, combatir la desinformación, los mitos y los bulos, y luego incidir en políticas públicas, sobre todo que reduzcan la dependencia de las mafias, como la apertura de vías legales y seguras. Perfecto, estupendo. Pues también recogiendo lo que comentabas sobre la ruta del Mediterráneo, bueno, son muchas organizaciones no gubernamentales, tanto europeas como internacionales, que están, pues bueno, se centran sus recursos en el rescate a los náufragos migrantes y entonces, pues bueno, también esta actuación sí que es verdad que se ha comentado, ¿no? Que está un poco quizás dispersa y dificultada por ciertas trabas legislativas que pueda haber, pero que a su vez la legislación sí que pues, pretende la regulación de los derechos de los migrantes. Entonces, pues, ¿cómo crees que se podría ejecutar y qué se puede hacer al respecto en esa situación?
Pues yo creo que en general las organizaciones no gubernamentales que operan en el Mediterráneo, y lo hemos visto mucho en los últimos tiempos, pues tienen numerosos obstáculos legales que limitan su capacidad para rescatar a las personas migrantes. Yo creo que ha habido una criminalización de las organizaciones no gubernamentales y de sus operaciones de salvamento clarísimamente, ¿no? Y ha ocurrido sobre todo en los últimos años en el Mediterráneo central, no ya solo con el gobierno de Meloni, sino antes también cuando Salvini era ministro del Interior, si no me equivoco. Han sido incluso llevadas a los tribunales y absueltas en la inmensa mayoría de los casos. Por tanto, yo creo que hay una criminalización clarísima de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y la lucha en realidad contra las mafias pues debe centrarse en perseguir a los traficantes, pero no en dificultar la labor humanitaria. Yo creo que es evidente que las personas que están en el mar tienen derecho a ser salvadas. Y bueno, pues cuando yo estudiaba Derecho existía un delito que era la omisión de socorro, ¿no? Parece que desafortunadamente parece que lo hemos olvidado y hemos asistido a episodios como la criminalización de las organizaciones. Muchas veces es que las personas, un episodio que a mí me parece vergonzoso, o sea, que no puedan desembarcar y que estén, después de haber pasado por lo que pasan, días enteros sin que exista un puerto seguro, es decir, una serie de cuestiones pues que atentan contra los derechos fundamentales de las personas. Genial, Valeria. Pues entonces, con toda esta entrevista perfecta que hemos hecho, pues bueno, damos finalización. Ha sido un placer tenerte con nosotros y bueno, doy paso a Rafa para que concluya el episodio. Gracias, Teresa. Volvemos a estar aquí después de este fin de la entrevista, y es que la migración verdaderamente es un desafío que no puede abordarse de una manera aislada. Como hemos visto a lo largo de este episodio, la política migratoria de la Unión Europea busca equilibrar el respeto a los derechos humanos con la necesidad de gestionar eficazmente sus fronteras. Sin embargo, casos como el acuerdo de Italia en Albania, ya lo hemos visto, han puesto en cuestión el principio de solidaridad. Mientras que el trato diferenciado a migrantes de distintas procedencias evidencia la existencia de condicionantes políticos, geográficos y culturales en la crisis migratoria. Por otro lado, la influencia del crimen organizado en las rutas migratorias y la dificultad también de gestionar la actividad de las ONGs que operan, por ejemplo, en el Mediterráneo, subrayan la complejidad del problema. Si la percepción de la inmigración que se tiene actualmente sigue moldeada por el miedo y la criminalización, se corre el riesgo de que las respuestas políticas se centren más en el control que en la protección de estas personas. A pesar de los retos, hay razones para el optimismo. La Unión Europea ha demostrado en el pasado que cuando existe voluntad política y cooperación internacional, es posible gestionar crisis migratorias con éxito. Como ocurrió con la acogida de los refugiados ucranianos, este puede ser un buen ejemplo. El futuro de la migración en Europa dependerá de su capacidad para diseñar políticas justas y sostenibles en el tiempo, que combinen seguridad y derechos humanos sin que ninguno de esos principios quede relegado. Hasta aquí este segundo episodio de La Europa que te toca. Nos vemos en el tercero porque queda mucho que abordar. Adiós.